Antes de que existieran las novelas góticas, antes de que las sombras de la ficción cayeran sobre Transilvania, existió un hombre. Un príncipe cuya crueldad fue tan legendaria que la historia misma se vio obligada a ceder su nombre al mal encarnado. Olvídense del conde de la capa negra y los colmillos, esa es solo la sombra pálida del horror que Vlad III Dracula, príncipe de Valaquia, desató sobre el mundo. Su historia no es una fantasía de medianoche, es una crónica de supervivencia brutal, de una infancia robada por la traición y de un juramento de venganza forjado en la corte del enemigo más implacable de Europa. El siglo XV en Europa del Este no era un lugar para los ingenuos. Era un tablero de ajedrez gigante, manchado de sangre y gobernado por el miedo. Y en el centro de este remolino de poder se encontraba Valaquia, una pequeña pero vital provincia en lo que hoy es el sur de Rumanía. Valaquia no era un reino, era un campo de batalla permanente, un amortiguador entre dos titanes sedientos de dominio, el ascendente y temible Imperio Otomano al sur y el poderoso Reino de Hungría al norte. Ser un príncipe en Valaquia significaba que tu corona era tan pesada como incierta, y tu vida dependía de tu capacidad para bailar con el dragón y con el demonio. Vlad III nació alrededor de 1431 en Sigisoara, Transilvania, un lugar que suena a cuento de hadas, pero que para él fue el preludio de una pesadilla política. Su padre, Vlad II, era un hombre que ya había hecho un pacto con la fatalidad. Se había unido a la Orden del Dragón, Societas Draconistrarum, una hermandad de caballeros cristianos, fundada para defender la cruz de la embestida otomana. Era un honor solemne, y de él vino su nuevo nombre, Dracul, el dragón. Y es aquí donde la leyenda del vampiro se injerta en la historia. En rumano antiguo, Dracul significaba dragón, pero con el tiempo, su connotación se deslizó hacia demonio o diablo. Por lo tanto, el hijo de Dracul, Vlad III, se convirtió en Draculea, el hijo del dragón, más ominosamente, el hijo del diablo. El ambiente en el que creció el joven Vlad era de constante inestabilidad. Los boyardos, la nobleza local, eran un nido de víboras, cambiando de lealtad tan rápido como el viento y derrocando a los príncipes con alarmante frecuencia. Vlad II se pasó la década de 1430 luchando por su trono. Para el joven príncipe y sus dos hermanos, Mircea, el mayor, y Radu, el menor, la vida no eran juegos de niños en castillos, sino constantes mudanzas, conspiraciones susurradas y la presencia constante de la guerra. El padre de Vlad II Dracul, creía que la única forma de asegurar su reinado era manteniendo un delicado y peligroso equilibrio entre Hungría y el sultán. Pero en la política de grandes potencias, los amortiguadores son lo primero que se tritura. En 1444, el momento de la verdad llegó de forma devastadora. El sultán Murad II, harto de la ambivalencia de Valaquia, citó a Vlad II a una reunión de paz y alianza en Gallipoli. Vlad II, en un acto de desesperación o ingenuidad fatal, fue. Y llevó consigo a sus hijos menores, Vlad y Radu. No fue una cumbre, fue una trampa. El sultán, con frialdad calculada, detuvo al príncipe y a sus dos hijos. No los mató de inmediato, el castigo fue más sutil y psicológico. Para demostrar el poder otomano, Vlad II fue humillado y forzado a jurar lealtad, pero la verdadera traición vino después. Vlad II se vio obligado a dejar a sus dos hijos, Vlad de unos 13 años y Radu de unos 7, como rehenes políticos. Era la garantía del sultán de que el padre se comportaría. Fue un intercambio de almas por la paz temporal. Imaginen la escena, dos niños, arrancados de su hogar, entregados al corazón del imperio más grande y exótico de su época. Para Vlad, fue la humillación que encendió la llama de su odio. Vio a su padre, un guerrero y un príncipe, doblegarse y entregar a sus propios hijos. Para Vlad, ese momento no solo marcó el fin de su infancia, fue la siembra del convencimiento de que la fuerza bruta era el único lenguaje que el mundo entendía y que la traición era el único instinto que se podía esperar de un aliado. Se había convertido en el rehén de su destino, en la corte del mismo enemigo que su padre había jurado combatir. Su educación había terminado. Su forja, en el fuego del trauma otomano, estaba a punto de comenzar. Y los horrores que presenciaría y asimilaría allí lo transformarían en el monstruo que el mundo temería. El hijo del dragón estaba ahora en la guarida del dragón verdadero, aprendiendo sus maneras. La entrega de Vlad y su hermano menor, Radu, al sultán Murad II no fue un mero encarcelamiento en mazmorras húmedas. Fue, paradójicamente, una inmersión forzada en una de las culturas más sofisticadas y, al mismo tiempo, más despiadadas de su tiempo. La corte otomana era una máquina de guerra y administración incomparablemente eficiente, un crisol donde se fundía la civilización con la crueldad absoluta.
Para un joven príncipe valaco, criado en la tradición cristiana y la caballería, la vida como rehén en territorio otomano era una pesadilla psicológica vestida de seda. Vlad y Radu fueron colocados en un internado de élite, rodeados de otros hijos de gobernantes vasallos. Aprendieron el idioma turco, la lógica del Corán y, sobre todo, presenciaron de primera mano el funcionamiento interno de la máquina que buscaba devorar a Europa. Vlad se sumergió en el estudio. Estaba obligado a absorber la historia otomana, su estrategia militar y la visión del mundo del sultán, donde la debilidad se castigaba con la extinción. Pero el conocimiento venía con un precio brutal. La disciplina en la corte era draconiana, el fallo más pequeño podía llevar a castigos ejemplares y desfiguraciones. Vlad presenció ejecuciones públicas y la indiferencia total ante el sufrimiento humano, métodos que el imperio empleaba para inculcar el miedo y mantener el orden. Esta fue la auténtica educación de Vlad, una lección práctica sobre cómo ejercer el poder sin límites sobre la vida y la muerte. La lección más profunda que aprendió fue la naturaleza de la traición. Los otomanos no solo eran sus captores, también eran sus protectores, mientras su padre cumpliera. Esta dicotomía retorcida grabó en la mente de Vlad la idea de que la lealtad era una transacción temporal, y que la única forma de prevenir la traición era infundir un terror tan profundo que nadie se atreviera a contemplarla. Mientras Vlad, con su temperamento ardiente y su rechazo vehemente al Islam y a sus captores, se endurecía en un caparazón de resentimiento, su hermano, Radu, tomaba un camino diferente. Radu el Hermoso, como se le conocería, era más adaptable, más socialmente hábil. Logró integrarse en la corte, incluso ganándose el afecto del futuro sultán, Mehmed II. Esta división en la hermandad sería crucial. Mientras uno se convertía en el Drácula sediento de venganza y resistencia, el otro se convertiría en el instrumento de la dominación otomana. Pero el trauma máximo llegó en 1447. Mientras Vlad estaba cautivo, las intrigas de los boyardos valacos y las presiones húngaras finalmente destruyeron el frágil reinado de su padre. El regente húngaro, János Hunyadi, lanzó una ofensiva. Vlad II Dracul fue capturado y brutalmente asesinado. Y el horror no terminó ahí. El hermano mayor de Vlad, Mircea, fue enterrado vivo por los boyardos de Trgovite. Vlad, a miles de kilómetros de distancia, recibió la noticia de la aniquilación de su familia por partida doble. Su padre fue asesinado por una potencia extranjera, Hungría, y su hermano mayor fue torturado y ejecutado por su propia nobleza valaca. En ese momento, la mente del joven Vlad debió fracturarse. No solo había sido traicionado por su padre, al ser entregado como rehén, sino que la propia Valaquia lo había traicionado al asesinar a su estirpe. El pacto silencioso se forjó, no volvería a ser una víctima. Su vida, a partir de entonces, estaría dedicada a dos obsesiones: la liberación de Valaquia del yugo otomano y la venganza total contra los boyardos que habían masacrado a su hermano. El sultán Murad II vio en el odio de Vlad una herramienta útil. Al fin y al cabo, un príncipe desesperado y lleno de rencor era un peón perfecto. En 1448, el sultán liberó a Vlad. Lo hizo, no como un acto de bondad, sino como un movimiento estratégico, una marioneta con sed de sangre que podría desestabilizar la región para beneficio otomano. Le otorgó un pequeño contingente de caballería turca y la orden de reclamar el trono. Vlad, el hijo del dragón, el rehén traumatizado, regresaba a casa. Pero no era el niño que se habían llevado. Su corazón estaba frío y su mente era una pizarra donde los métodos brutales otomanos se habían grabado como un manual de gobierno. Estaba listo para el primero de sus reinados, un intento fugaz y violento de tomar lo que creía que le correspondía, un ensayo general de la carnicería que vendría. En el otoño de 1448, Vlad III regresó a Valaquia. No regresó como un heredero legítimo aclamado, sino como una punta de lanza otomana, un títere con la misión de desestabilizar la región. El sultán Murad II, en su cálculo frío, había cronometrado la liberación de Vlad para explotar un vacío de poder. El regente húngaro, János Hunyadi, el enemigo más acérrimo de los turcos, crucialmente, el hombre que había ordenado la ejecución del padre de Vlad, estaba lejos, preparando una gran cruzada contra el Imperio Otomano. El trono de Valaquia estaba ocupado por Vladislav II, un primo de Vlad III y un aliado de Hunyadi. Cuando Vlad llegó, respaldado por un contingente de caballería turca y las promesas de apoyo del sultán, encontró un país agotado por las guerras y la intriga. Su primer acto no fue una celebración, sino una toma de poder sangrienta. Era la primera vez que el hijo del dragón probaba el sabor del mando. Durante un breve e intenso periodo de solo 2 meses, Vlad III se sentó en el trono. Este no fue un reinado, fue una declaración.
A pesar de su dependencia de la ayuda turca, Vlad comenzó a operar con la misma crueldad que había presenciado en el cautiverio. Quería cimentar su autoridad de inmediato y vengar la muerte de su padre y hermano. Las crónicas sugieren que su gobierno fugaz fue brutal, una señal temprana de que su visión de la justicia y la autoridad se definiría por la intimidación extrema. La nobleza valaca, los boyardos, que habían jugado al juego de la traición por décadas, ahora enfrentaban a un príncipe que no conocía la piedad. Pero su efímero reino se basaba en el momento político, y el momento se agotó tan rápido como había comenzado. La Gran Cruzada de Hunyadi fracasó estrepitosamente en la Segunda Batalla de Kosovo. Derrotado y obligado a retirarse, Hunyadi, mientras regresaba a Hungría, no podía permitir que un príncipe pro-otomano como Vlad III se mantuviera en Valaquia. Vladislav II, el príncipe depuesto y aliado de Hungría, regresó con el apoyo de las fuerzas de Hunyadi. Vlad, con sus escasos apoyos y sin el respaldo total del Imperio Otomano, que ya había logrado su objetivo de distracción, se vio obligado a huir. Su primer reino terminó tan abruptamente como había comenzado. La experiencia, aunque breve, fue formativa. Vlad aprendió que el poder otomano era traicionero y que la única forma de gobernar Valaquia era sin el apoyo directo de los turcos, lo más importante, ganándose la lealtad o el miedo de Hungría. El exilio que siguió no fue como su cautiverio en Turquía. Esta vez, fue un fugitivo en las cortes de sus antiguos enemigos y parientes. Recorrió Moldavia y Transilvania, observando, aprendiendo y esperando. Y en un giro irónico del destino, el exiliado Vlad Drculea encontró refugio, más tarde, una especie de mecenazgo en la corte de János Hunyadi mismo, el hombre al que había jurado odiar por la muerte de su padre. Este periodo de exilio, que duró unos 8 años, fue su maestría militar y política. En la corte de Hunyadi, Vlad no solo se hizo pasar por un vasallo leal de Hungría, sino que absorbió el conocimiento de las tácticas militares cristianas de la época, la disciplina en el campo de batalla, el uso de mercenarios y la administración de un estado preparado para la guerra. Se convirtió en un discípulo de su enemigo, aprendiendo a luchar como un cruzado contra el Islam, mientras que en su corazón ardía una venganza pendiente contra los boyardos valacos. El tiempo de espera terminó en 1456. Hungría, debilitada y aún bajo la sombra de la amenaza otomana, necesitaba una Valaquia estable y ferozmente antiturca. Hunyadi finalmente aprobó la reinstalación de Vlad III. Un contingente de mercenarios y apoyo húngaro se puso a disposición de Vlad. El camino de regreso al trono se abrió con otro acto de violencia. Vladislav II fue asesinado en combate, o quizás ejecutado, por orden de Vlad III. La primera cuenta pendiente estaba pagada. Pero el verdadero objetivo de Vlad no era simplemente ocupar el trono, era purgar Valaquia, eliminar de raíz a la nobleza traidora que había asesinado a su hermano y jugado con el destino de su familia. El hijo del dragón regresó no para gobernar, sino para aterrorizar. Su segundo reinado sería largo, metódico y legendariamente brutal, marcando el comienzo del nacimiento de Vlad el Empalador. En 1456, Vlad III aseguró finalmente el trono de Valaquia. Había pasado de ser un príncipe secuestrado a un fugitivo político, y su experiencia le había enseñado una lección fundamental: la debilidad de Valaquia no residía en sus enemigos externos, sino en la traición endémica de su propia nobleza. Los boyardos eran la verdadera enfermedad del Estado, un grupo que había asesinado a su padre y a su hermano, y que había cambiado de lealtad en cada cambio de viento, debilitando Valaquia hasta el punto de la extinción. Vlad no regresó para negociar. Regresó para purgar. Su objetivo no era solo reinar, sino centralizar el poder, crear una estructura de gobierno obediente y meritocrática, y erradicar de una vez por todas a las viejas familias que habían regado la tierra con la sangre de su estirpe. El evento que cimentó la leyenda del terror de Vlad, la que lo transformó de un príncipe vengativo en Vlad el Empalador, ocurrió poco después de su ascensión, probablemente en la Pascua de 1457 o 1459. La tradición histórica, aunque adornada, describe la masacre de la Pascua de la siguiente manera. Vlad invitó a las principales familias boyardas a un gran banquete de Pascua en su corte en Trgovite. Era una reunión de reconciliación aparente, pero que en realidad era una trampa mortal. Mientras comían y bebían, Vlad se dirigió a ellos con una pregunta brutalmente directa: ¿cuántos príncipes habéis visto reinar en Valaquia durante vuestras vidas? La respuesta colectiva era variada, pero alarmante. Algunos boyardos más viejos habían visto hasta 10 o 12 príncipes subir y caer, prueba de la inestabilidad que Vlad despreciaba. Su reacción fue inmediata y fría.
Acusó a los boyardos, en particular a aquellos de Trgovite y sus alrededores, de ser directamente responsables de la muerte de su padre y su hermano mayor, Mircea, y de la constante debilidad del Estado. Las puertas del salón fueron selladas. Los boyardos más ancianos y sus familias fueron empalados en el acto, un castigo que Vlad había perfeccionado y que ahora introducía como la principal herramienta de su gobierno. Pero el castigo para los boyardos más jóvenes y fuertes fue diferente, y tal vez más cruel. Vlad no los mató. En cambio, los sometió a un trabajo forzado infernal. Los obligó a marchar varias decenas de kilómetros hasta una fortaleza desmoronada en las colinas de los Cárpatos, una antigua y estratégica ruina. Allí, bajo la supervisión incansable y brutal de Vlad, estos boyardos y sus familias tuvieron que trabajar, día y noche, hasta que sus ropas se hicieron harapos y sus cuerpos se agotaron. El objetivo era reconstruir y fortificar esta ruina para convertirla en el inexpugnable castillo de Poenari. Esta fortaleza, levantada con la sangre, el sudor y la humillación de sus enemigos, se convertiría en uno de los principales bastiones de Vlad. Fue, en esencia, un castigo que no buscaba solo la muerte, sino la servidumbre total y la destrucción del orgullo de la nobleza. Con esta masacre y el subsiguiente terror, Vlad logró lo que ningún príncipe valaco había podido: centralizar el poder. Eliminó a las familias boyardas más antiguas y las reemplazó con nuevos hombres, elegidos por su lealtad, su competencia y, sobre todo, su terror hacia él. Eran el homo novus de su régimen, hombres que le debían todo y que sabían que el precio de la traición era el empalamiento. El mensaje era claro: la traición era un lujo que Valaquia ya no podía permitirse. El orden de Vlad III se estableció sobre un fundamento de miedo absoluto. Pero, irónicamente, su crueldad generó una estabilidad interna que Valaquia no había conocido en décadas. Para el pueblo llano y para los comerciantes, el terror de Vlad hacia los corruptos y ladrones era, a menudo, una forma bienvenida de justicia. Con la vieja nobleza diezmada o sometida, Vlad III procedió a imponer su voluntad sobre todos los niveles de la sociedad valaca. Su régimen era, en esencia, una dictadura de tolerancia cero, donde la ley y el orden no se aplicaban a través de códigos escritos o largas deliberaciones, sino a través de la amenaza inmediata y visible del empalamiento. Para Vlad, la justicia no era ciega, era brutalmente clara, pública y rápida. Las historias de su justicia son tan bizarras como legendarias, y revelan la mente de un líder que veía la crueldad no como un placer, sino como la herramienta más eficiente para crear un Estado funcional y seguro. Para los comerciantes, que eran vitales para la economía del país, la ley de Vlad era estricta, pero ofrecía una seguridad sin precedentes. Se narra que si un comerciante extranjero era robado en Valaquia, Vlad no solo castigaba al ladrón con la muerte y el empalamiento, sino que compensaba al comerciante con dinero de su propio tesoro, a veces incluso añadiendo una moneda extra para probar el punto de su honestidad. El mensaje era doble: el crimen no sería tolerado, y Valaquia era un lugar seguro para hacer negocios. La anécdota más famosa que ilustra esta atmósfera de orden absoluto es la del cáliz de oro. Se dice que Vlad hizo colocar un valioso cáliz de oro puro en la plaza central de Trgovite, cerca de la fuente pública, destinada a ser utilizada por cualquiera que quisiera beber. El cáliz permaneció allí durante todo su reinado, sin vigilancia. Nadie, ni el más desesperado, se atrevió a robarlo, ni siquiera a tocarlo. El miedo a las consecuencias de la deshonestidad era un guardián más formidable que cualquier ejército. Bajo el terror de Vlad, el robo, la mentira y la corrupción prácticamente desaparecieron. Vlad no distinguía entre clases sociales a la hora de aplicar su terror. De hecho, a menudo su ira se dirigía contra la corrupción interna de su propia administración y contra la alta burguesía. Como los boyardos restantes y oficiales, en cualquier intento de soborno, malversación o insubordinación era castigado de la manera más ejemplar. Vlad creía en la meritocracia de la brutalidad. Si un oficial fallaba en su deber, era empalado no por su fracaso, sino por el daño que su incompetencia o deslealtad causaba al Estado. Y luego estaban los pobres y mendigos que, en un acto que nos resulta incomprensiblemente cruel hoy, Vlad abordó el problema de la pobreza con una solución radical. Se dice que invitó a todos los mendigos y enfermos de su capital a un gran festín. Una vez reunidos, les preguntó si preferían vivir sin preocupaciones y sin enfermedades. Después de su respuesta afirmativa, ordenó que el edificio fuera sellado y quemado hasta los cimientos. Su justificación: había librado a la nación de la carga de los improductivos y había garantizado que los restantes no sufrieran. Un horror lógico que subraya su pragmatismo político por encima de toda moralidad. El empalamiento era su firma, su herramienta de gobierno.
No era simplemente un método de ejecución, era una política de disuasión masiva y una forma de comunicación pública. Al dejar a sus víctimas, traidores, ladrones, enemigos políticos, clavadas en estacas durante días o semanas, a la vista de todos, transformó los alrededores de su capital en un aterrador museo de la obediencia. El miedo se convirtió en la principal fuerza estabilizadora de Valaquia. En retrospectiva, la crueldad de Vlad III no puede justificarse, pero sí puede contextualizarse. Él vio la debilidad como una invitación directa a la invasión otomana. Su obsesión por la honestidad y la disciplina era un intento de fortalecer su pequeño y vulnerable país, convirtiéndolo en una roca de resistencia. El Hijo del Dragón estaba preparando a su nación para la batalla final. Vlad III había utilizado el terror para un propósito muy específico: preparar a Valaquia para la guerra total. Él sabía que el orden interno no significaba nada si el país era devorado por el gigante del sur. La sombra del Imperio Otomano, ahora bajo el mando del formidable sultán Mehmed II, el Conquistador, el mismo hombre que había tomado Constantinopla, no se contentaría con vasallos obedientes. Durante años, Vlad había pagado el tributo exigido por los otomanos, pero en secreto, estaba acumulando recursos y esperando su momento. En 1459, ese momento llegó. Vlad no solo se negó a pagar el Karaj, tributo anual, sino que intensificó sus acciones. Respondiendo a un intento otomano de secuestrarlo, Vlad hizo empalar a los emisarios turcos, clavándole sus turbantes a la cabeza como un brutal desprecio por el protocolo imperial. Era una declaración de guerra inequívoca. La guerra comenzó con una audaz ofensiva de Vlad en el invierno de 1461 a 1462. Cruzó el congelado Danubio y lanzó una serie de incursiones de tierra quemada en territorio búlgaro, bajo control otomano. Su objetivo no era la conquista, sino el caos. Masacró a decenas de miles de personas, civiles y soldados, justificando la carnicería como una venganza contra los musulmanes y aquellos búlgaros que cooperaban con el sultán. Él mismo escribió una carta jactanciosa a sus aliados húngaros, afirmando haber matado a más de 23,000 turcos y búlgaros. Mehmed II, un líder que rara vez aceptaba la humillación, reaccionó con una furia helada. En la primavera de 1462, el sultán se puso a la cabeza de un ejército masivo, una fuerza estimada entre 60,000 y 150,000 hombres, incluyendo a los temidos genízaros. Era el ejército más grande jamás enviado a Valaquia, y su intención no era solo someter al príncipe rebelde, sino anexar Valaquia por completo al imperio. Vlad, con un ejército mucho más pequeño, estimado entre 15,000 y 30,000 hombres, no podía enfrentarse al sultán en una batalla campal. Su estrategia se convirtió en una guerra de guerrillas brutal, basada en tácticas aprendidas de ambos lados, la disciplina húngara y la crueldad otomana. Mientras el vasto ejército otomano avanzaba, Valaquia se transformó en un desierto. Vlad ordenó la tierra quemada, se envenenaron los pozos, se quemaron las cosechas, y cualquier aldea fue evacuada o destruida. Los otomanos, acostumbrados a campañas de conquista relativamente fáciles, se encontraron en un país inhóspito, acosado por el hambre, las enfermedades y los ataques relámpago de los valacos. El clímax de esta campaña de terror llegó la noche del 17 de junio de 1462, la Noche del Terror. El ejército de Mehmed II había acampado cerca de la capital, Trgovite. Vlad, utilizando su conocimiento del terreno y la determinación fanática de sus tropas, dirigió personalmente un ataque nocturno audaz y desesperado contra el campamento otomano. Los valacos, moviéndose en el silencio de la noche, se infiltraron entre las filas. Su objetivo no era la victoria militar, sino la desmoralización total. Buscaron y atacaron la tienda del sultán, aunque no pudieron encontrarla, ya que Mehmed II había sido advertido o se había movido. La masacre fue indiscriminada. La confusión, el terror y la oscuridad hicieron que los otomanos se atacaran entre sí, creyendo que la fuerza principal de Vlad había llegado. La incursión fracasó en su objetivo principal de matar al sultán, pero tuvo un impacto psicológico devastador. El ejército otomano, acostumbrado a infligir terror, nunca había experimentado un ataque tan audaz y brutal en su propio campamento. El miedo y el desorden duraron horas. Al amanecer, Vlad se retiró, habiendo infligido miles de bajas. Mehmed II estaba furioso, pero la verdadera prueba de la guerra psicológica de Vlad aún estaba por llegar. Tras la fallida Noche del Terror, el sultán Mehmed II, el Conquistador, continuó su avance hacia la capital de Valaquia, Trgovite. El sultán era un hombre que había derribado los muros de Constantinopla, presenciado innumerables batallas y ordenado masacres.
Estaba acostumbrado a la guerra y a sus horrores. Sin embargo, lo que encontró a las afueras de la capital fue algo que superó la comprensión y la tolerancia incluso del monarca más despiadado de su tiempo. Al acercarse a Trgovite, el ejército otomano se topó con una visión de pesadilla: el bosque de los empalados. Se trataba de un valle entero, extendiéndose por varios kilómetros, donde Vlad había ordenado que se levantaran miles de estacas. Los historiadores sugieren que había entre 20,000 y 30,000 cadáveres empalados. La gran mayoría eran prisioneros otomanos de las recientes incursiones de Vlad, pero también se encontraban los cuerpos descompuestos de boyardos valacos traidores, sacerdotes desobedientes y otros enemigos del Estado. El efecto fue inmediato y paralizador. Las crónicas relatan que el aire era denso con el olor a muerte y que los cuervos llenaban el cielo. Mehmed II, según el historiador bizantino laónico Calcocondilas, se detuvo en seco. El sultán no estaba asustado, sino profundamente perturbado y disgustado. La escena no era una táctica de guerra, era una exhibición de demencia sangrienta que desafiaba la lógica militar. El costo psicológico de continuar la campaña se hizo insoportable para sus genízaros y sus comandantes. El mismo conquistador, el hombre que soñaba con dominar el mundo, decidió que no podía continuar. La moral de su ejército estaba destruida. Luchar contra un hombre que gobernaba y luchaba con tal grado de terror era considerado luchar contra un demonio. Mehmed II ordenó la retirada. La aterradora guerra psicológica de Vlad había triunfado militarmente. Había obligado al sultán a retroceder, un logro que pocos en Europa podían reclamar. Sin embargo, aunque Vlad había ganado la batalla contra el sultán, perdía la guerra por la lealtad. Durante la retirada otomana, Mehmed II tomó una decisión estratégica brillante. No simplemente se fue, instaló un nuevo príncipe vasallo en el trono de Valaquia. ¿Y quién mejor para gobernar que el propio hermano menor de Vlad? Radu el Hermoso, Raduz el Frumos, el hermano que había prosperado en la corte otomana y se había convertido al Islam. Mientras Vlad el Empalador se había ganado el odio de los boyardos y el temor del pueblo, Radu prometió estabilidad, clemencia y riqueza bajo la protección otomana. La traición fue rápida y devastadora. La nobleza valaca que aún sobrevivía, harta del terror de Vlad, y el ejército que estaba exhausto por la campaña de guerrillas, cambiaron de bando en masa. Vlad se encontró repentinamente sin apoyo y abandonado por sus propias tropas. Se vio obligado a huir hacia Transilvania. En un último y amargo golpe, cuando Vlad buscó refugio entre sus aliados húngaros, fue recibido con la traición final. El nuevo rey de Hungría, Matías Corvino, desconfiaba de la continua brutalidad de Vlad y no quería arriesgarse a una nueva guerra con los otomanos. En lugar de darle ayuda, el rey ordenó el arresto de Vlad III. El hijo del dragón fue encarcelado en Hungría, no como un héroe que había salvado a la cristiandad, sino como un inconveniente político. Su largo y segundo reinado había terminado, irónicamente, no por la fuerza del ejército otomano, sino por la traición interna y el terror excesivo que había engendrado. El hombre que había aterrorizado a un imperio y a su propia nobleza pasó los siguientes 12 años de su vida como prisionero del rey Matías Corvino de Hungría. El encarcelamiento de Vlad III no fue una mazmorra húmeda, fue más bien una detención política. Se le permitió vivir en relativa comodidad, e incluso se casó con una pariente del rey, aparentemente adaptándose a la vida en la corte. El terror que Vlad había infligido se convirtió en una herramienta de propaganda en manos de sus captores. Los sajones de Transilvania, sus enemigos comerciales y políticos, publicaron panfletos que detallaban sus atrocidades, convirtiéndolo en un monstruo conocido en toda Europa. Sin embargo, el destino de Valaquia y la amenaza otomana seguían girando. Radu el Hermoso, el príncipe títere del sultán, murió, y el trono valaco quedó vacante una vez más. Matías Corvino, reconociendo el valor militar de Vlad como un campeón antiotomano, lo liberó. En 1475, Vlad III, ahora un hombre de unos 40 y tantos años, hizo un breve y último regreso al poder. Con el apoyo húngaro, reclamó su trono y expulsó a los nuevos vasallos otomanos. Pero su tercera y última posesión fue corta, durando apenas 2 meses. Hungría y Moldavia retiraron su apoyo militar, dejando a Vlad vulnerable. El final de Vlad es envuelto en el misterio, digno del personaje que se había creado. A finales de 1476, fue emboscado y asesinado en circunstancias inciertas. Hay varias versiones. Fue asesinado por boyardos valacos resentidos, cayó luchando en batalla contra las fuerzas otomanas, o fue víctima de fuego amigo al ser confundido con un soldado turco. Lo que sí es cierto es que los otomanos se aseguraron de que su fin fuera definitivo.
Su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla como un trofeo macabro para el sultán Mehmed II, una prueba tangible de que el dragón había sido, por fin, aniquilado. El cuerpo de Vlad fue supuestamente enterrado sin la cabeza en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest, aunque las excavaciones posteriores han fracasado en encontrar una tumba inequívocamente suya, añadiendo una capa final de enigma a su existencia. La historia del príncipe Vlad III debería haber terminado ahí, un tirano cruel, un guerrero astuto y un mártir político. Pero el verdadero legado de Drácula solo estaba comenzando. El folclore de la región balcánica estaba saturado de historias de los Strigoi, almas inquietas de los muertos que se levantaban para beber la sangre de los vivos. Era un miedo rural, antiguo, profundamente arraigado. Y fue la combinación de este folclore con el nombre y la fama de Vlad lo que produjo el mito moderno. Su apodo Drácula, hijo del dragón / demonio, ya lo vinculaba con lo sobrenatural y oscuro. Sus métodos, la forma en que chupaba la vida y la prosperidad de sus enemigos a través de la tortura y el empalamiento, se asemejaban a una figura que se alimentaba de los demás, y su muerte sin paz, un cuerpo sin cabeza, un espíritu inquieto, lo hacía un candidato ideal para regresar como un Strigoi. Siglos después, en $189, el escritor irlandés Bram Stoker encontró referencias a este príncipe valaco a través de la investigación de su amigo, el profesor húngaro Armin Bamberi. Stoker se fascinó por el nombre Drácula y su significado de demonio y lo utilizó como base para su novela gótica. Stoker tomó la identidad histórica del príncipe, la colocó en un castillo rumano, aunque en Transilvania, no en Valaquia, y lo injertó en el folclore del vampirismo. El resultado es la figura inmortal del conde Drácula, un vampiro aristocrático y seductor. Pero la verdad histórica es más impactante que la ficción. Vlad el Empalador no fue un monstruo de la noche, fue un producto de su tiempo, un hombre de inmensa crueldad que creyó firmemente que solo el terror absoluto podía salvar a su pequeña nación de ser tragada por los gigantes. Su historia no es solo el origen del vampiro más famoso, sino un sombrío recordatorio de cómo la supervivencia política puede exigir un precio de horror indecible. La próxima vez que veas la sombra del conde Drácula, recuerda al hombre real, el que no necesitaba colmillos para infundir un miedo que se extendió por toda Europa y perduró por 5 siglos. Ese es el verdadero terror. Ese es el verdadero Drácula.